Pues siguiendo un poco con el ambiente postelectoral, hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que usted había cometido violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez en varias mañaneras durante la campaña electoral. La excandidata presidencial, pues subrayó que no pide anular la elección como tal, sino más bien pues que haya sanciones por la intromisión que ella califica usted hizo en el proceso y pues también lo que tiene que ver con la presencia del crimen organizado. Eso por una parte. Por otra, la Organización de Naciones Unidas pide a su gobierno investigar la violencia que se dio durante la jornada electoral, ya que 63 actores políticos fueron asesinados, de los cuales 37 aspiraban o fueron candidatos a un cargo de elección popular. En este sentido, presidente, preguntarle qué opinión le merecen estas situaciones. Y usted la semana pasada había dicho que solamente tenía el dato de 6 candidatos asesinados, sin embargo, los números son diferentes. Preguntarle cuál fue el reporte, en qué reporte se basó pues para dar este comentario. En lo primero, decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral. Un funcionario, sí. Pero nunca he ofendido a la señora, nunca. No sé de dónde salió eso. Lo de el narcotráfico, pues esa es una campaña, ¿no?, que echaron a andar el bloque conservador, Claudio X González y los financieros, es decir, los que aportaron a esa campaña, y también agencias del extranjero, porque mandaron a buscar hasta periodistas famosos, Tom, ¿cómo se llama? Tim Golden, premio Nobel del periodismo, 2 veces premiado con el Pulitzer, que no me ha contestado. Le hice algunas preguntas. ¿No tienes las preguntas? Porque en una de esas se anima a contestar. Porque empezó una campaña al inicio del año, AMLO, presidente narco, y es la campaña más difundida en toda la historia de las redes sociales, que por cierto ya se apagó, ya dejaron de promoverla, porque se originaba desde el extranjero. Ahí supimos que estaban a 3 por 1 los bots en Argentina, y
se informó y hay que seguir informando sobre cómo funcionan estas campañas en redes con mecanismos automatizados, lo que son las granjas de bots. Ojalá un día venga un experto y explique, pero sencillo, de cómo llenar las redes sociales, ¿no?, de mentiras o cómo reproducen mentiras, pero por millones, con dinero, para seguir vacunando a la gente en contra de toda esa información tóxica. Entonces, echaron a andar esa campaña. Aquí la señora Anabel Hernández hizo hasta un libro que casualmente lo publicó como 15 días antes de la elección, sin una sola prueba. Pero hay una constante, tanto super periodista o famoso periodista como Anabel Hernández, como el New York Times, todos, la fuente de información es la DEA. Amerita pues una investigación. Hace 2 días que había que ver si fue la DEA, ya estaban opinando acerca de la reforma del Poder Judicial en México, metiendo, con todo respeto, las narices en algo que no les corresponde, que un afán prepotente de intervencionismo. Pero miren lo que le pregunto a ti, Golden, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? El que ha recibido 2 veces el Pulitzer del periodismo, ¿por qué no me va a contestar? ¿Por qué se queda callado? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base, es decir, si estás contratado por un medio o te pagan por reportaje, por encargo, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay, como diría un amigo, nivelitos. Ya sé que no puedes revelar tus fuentes,
pero nada más que nos digas si fueron los de abajo, los agentes, los de en medio o los de arriba de la DEA. Hay que reformular la pregunta para aclararla más. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? Ya nada más pon otra, ¿no? Si tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. Y la última, si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Ya, ahí. Entonces, la señora Anabel también en este contexto, además de escribir casi lo mismo y con la misma fuente, escribe un libro y no aporta ninguna prueba. Es un libro de calumnias. Sí, pero va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, aplicaría, ¿no?, para todos. Debe haber ética en el ejercicio del periodismo, como en el ejercicio de la política. No se puede estar difamando, mintiendo. Ya basta de estar con el estribillo de fuentes anónimas o es información que no puedo revelar por protección a quien me otorgó los datos. En el libro sobre Ayotzinapa, lo mismo, Anabel, dice palabras más, palabras menos, que los jóvenes detienen a un autobús de los que estaban obteniendo para trasladarse, preparando una movilización hacia el 2 de octubre. Venían para acá. Acuérdense que eso fue el 26 de septiembre en la noche y tenían como propósito reunir 20 camiones. Y por eso fueron a Iguala a obtener los camiones. Pero que en uno de esos autobuses había droga, heroína, que iban a llevar
a Estados Unidos, que trasladaban heroína desde Iguala. Esto, Anabel, a Chicago, de Estados Unidos, y pone información de la DEA. Y que dice ella que su informante le comenta que el capo de capos decide escarmentar a los jóvenes y él ordena al ejército que se haga cargo de los jóvenes y que su informante le confirma que los jóvenes fueron trasladados al batallón y que fue el ejército. Incluso el capítulo de su libro se llama Fue el ejército, lo que estamos escuchando constantemente en las conferencias. Cuando no hay ninguna prueba. Y ella participa como testigo para que se le dé asilo al juez de Barandilla de Iguala, que asegura que los jóvenes nunca estuvieron en los separos de ese juzgado. Y el gobierno de Estados Unidos, llámese Departamento de Justicia, DEA o como se le llame, le otorgan el asilo al juez de Barandilla. A ver si encuentras. Y se avientan un juicio de valor para justificar el por qué lo asilaban. Estoy hablando del proceso. A ver si encuentras para leerlo textualmente. En donde sin pruebas, porque desde que empezó la denuncia, incluso la solicitud de amparo, de medidas cautelares, nunca se habla del gobierno federal ni del ejército. Se habla de autoridades locales, policías municipales y de una banda, creo, Guerreros Unidos. Pero después empieza a cambiar la narrativa a fue el ejército. Y yo tengo mis sospechas porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del ejército.